Bueno, antes de empezar, recordad, por si hay alguien aquí, en la Secretaría Técnica hay un reloj y las llaves de un SEAT. Igual no se han dado cuenta, pero bueno, si alguien lo echa a faltar, están en la Secretaría Técnica. Ya son las 10. Buenos días a todos y todas, gracias por venir. Soy Onofre Monzó, vicepresidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, y voy a moderar el acto porque fui el coordinador del grupo de elaboración del documento de bases del CEMAT. Me acompañan en la mesa Patricia Díez Ortego, Ruth Martínez Camille y José Luis Muñoz Casado, que trabajan en el Instituto Nacional de Evaluación, que ha sido el responsable de la elaboración de los currículos, y Claudia Lázaro del Pozo, miembro de la Federación Secretaria de Relaciones Internacionales, que participó en el grupo de elaboración del documento de base. Bueno, quiero hacer un poco de historia. A raíz de la LOMLOE, recordar que hubo un movimiento. El CEMAT pidió una reunión con la ministra Celaá. El CEMAT, si no lo sabéis, es el Comité Español de Matemáticas, es la entidad, la organización española encargada de representar a España ante las administraciones y ante los organismos internacionales, como pueda ser la IMU o el ICMI, y está formado por todas las sociedades que tienen algo que ver con las matemáticas. Y me refiero el amplio espectro, que va desde la Real Academia de Ciencias Exactas hasta el ICEMAT, el CSIC, hasta la RESME, todas las sellos, SEMA, los institutos de las redes de investigación,
la Federación Española de Sociedades de Profesores y la SEGEM, la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. O sea que es el organismo que el interlocutor a nivel internacional y estatal de todo lo que tiene que ver con matemáticas, sea investigación, sea educación o sea lo que sea. Bueno, la ministra nos recibió junto con el secretario de Estado. Nosotros hicimos ver nuestra inquietud ante el nuevo cambio y la ministra se comprometió a escuchar la voz del Comité Español de Matemáticas. Se constituyó un grupo que podéis ver, es público, está en el documento que se elaboró, y nos pusimos a trabajar. No fue difícil el trabajo en el grupo. El problema fundamental es que, como todo, venimos de diferentes procedencias y el primer paso fue compartir marcos teóricos y compartir literatura, y en el momento nos pusimos de acuerdo, pues marcamos cuál iba a ser el marco teórico y empezamos a trabajar. Y luego el tema fue pues de detalle, de que cada uno cuando escribe, pues escribe de una determinada forma. Ha habido algunas cosas que ahora os contaré importantes, que nos parecían importantes y que están en el documento. El marco es reconocible, es decir, que yo ya alguna vez lo he contado y se puede ver en la bibliografía, ¿no? El marco es Freudenthal, NCTM, Ontario, es decir, que son los marcos actuales en didáctica de la matemática, es decir, que eso es reconocible. Cuando nos pusimos a escribir, teníamos un problema, y es que estuvimos debatiendo si hacer un documento basado en procesos o en contenidos, porque pensábamos que los contenidos ligaban mucho, que los procesos eran muy importantes, con lo cual pues tiramos por la calle del medio. Es decir, que extendimos una idea que es habitual en matemáticas, que es hablar del sentido de la medida, y lo extendimos a todos los campos, y por eso aparecen los sentidos matemáticos como el conjunto de capacidades y conocimientos que se movilizan en torno a un tópico. Y luego había otra cosa que nos preocupaba, y es que el documento tuviera coherencia desde infantil hasta bachillerato, que era nuestra competencia, ¿no? Porque si tú lees otras cosas, te das cuenta que en infantil están integrados, no hay exclusivo matemáticas, primaria ocurre una cosa, secundaria y bachillerato va aparte. Entonces nosotros pretendimos que las matemáticas son un hilo y que tienen toda continuidad y que teníamos que darle continuidad. Por eso, en el documento, si lo veis, que es accesible y lo podéis descargar, delante de cada sentido hay una idea de cómo funcionan a lo largo de toda la etapa educativa. Eso nos llevó a un debate que también decidimos avanzar, y es que esa estructura nos obligaba a romper los bloques clásicos de bachillerato. Es decir, nosotros pusimos derivadas integrales en lo que consideramos que es medida, pusimos parte de matrices de álgebra lineal en medida con números, porque no dejan de ser una extensión de los números, y otra parte que tiene que ver con el álgebra, ¿no? Y así hicimos con todo. Entonces, el documento es público, tiene sus referencias bibliográficas, y los responsables también sabéis quién son, ¿no? O sea, que eso... Lo que sí que tengo que decir, que una vez, bueno, aparte del documento hay un artículo que nos pidieron en Cuadernos de Pedagogía, que ha salido publicado en mayo de 2002, más concretamente sobre el pensamiento matemático, y también es producto del debate en el grupo de elaboración del documento. Lo que sí que tengo que decir, que ya lo dije el día de inauguración, es que, bueno, nosotros sabemos cómo ocurren estas cosas y sabemos que muchas veces te piden documentos, pero luego tienen las administraciones toda la libertad del mundo para hacerte el caso que quieran, ¿no? Entonces, nos sorprendió gratamente, no sabemos, y ahora nos lo explicarán, si es que porque compartimos marcos teóricos o porque se leyeron el documento, pero nos sorprendió gratamente que la mayoría de propuestas que hicimos el grupo están recogidas en el currículum del Ministerio, cosa que no podemos decir de otras comunidades. Pero bueno, con el Ministerio ocurrió así. Por eso, cuando muchas veces me han preguntado algún medio de comunicación o he escuchado a algunos compañeros decir, pues yo no sé qué ha pasado con el resto de asignaturas,
pero yo desde matemáticas lo único que puedo decir es que, y como no podría ser de otra forma, la inmensa mayoría de propuestas que hizo el Comité Español de Matemáticas, no solo la Federación, el Comité Español de Matemáticas, Real Academia Española de las Ciencias, PECAM, RESME, las propuestas que hizo el Comité Español de Matemáticas se ven reflejadas en los currículums de oficiales del Ministerio. Dicho eso, y ahora preguntaremos, Ruth coordinó el tema de los currículums. Y Ruth, ¿cuáles son las principales aportaciones y diferencias del nuevo currículum respecto a trabajos anteriores? Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Yo quería diferenciar, para responder a Onofre, dos niveles diferentes. Primero, lo que son los currículos generales, los currículos, cómo se ha organizado el grupo de trabajo dentro del Ministerio para organizar todos los currículos, y luego la parte de matemáticas. Luego ya José Luis profundizará en la parte esta de los sentidos matemáticos. Sí decir a Onofre que bueno, nos ha ascendido a la categoría de coordinadores de todos los currículos. No es así la cuestión ha sido la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, a la que pertenece el INE. Se organizaron unos grupos de trabajo, una vez que se definieron las líneas generales de organización de los currículos. Hubo unos grupos de trabajo que, evidentemente, si vais a la página, el Ministerio ha sacado una página que simplemente que pongáis LOMLOE, se va actualizando continuamente, donde aparecen las líneas generales de la LOMLOE y del trabajo dentro del currículo. Entonces, el trabajo, lo primero que veréis que es una ley que se organiza en torno a las competencias. Entonces, como se organiza en torno a las competencias, se organizaron dentro de las distintas subdirecciones unos grupos de trabajo en cada una de las competencias. En concreto, yo coordiné el grupo de trabajo de la competencia STEM. La competencia STEM, dentro del grupo estábamos todas las áreas de ciencias, la tecnología. Como al final era muy grande ese grupo, porque realmente eran más de 20 y pico materias y áreas. Entonces, sabéis que hay otra competencia, que es la competencia digital. Entonces, bueno, pues se acordó que la competencia digital asumiera la parte de tecnología, aunque sí que estuvimos coordinados de cara a establecer el perfil competencial, que esta es una de las primeras novedades. Entonces, el primer trabajo fue definir el perfil competencial de salida, es decir, los objetivos están en la LOMLOE, o sea que uno debe aspirar a cumplir al finalizar cada una de las etapas los objetivos y las finalidades que aparecen descritos, pero para concretar un poquito, un primer nivel de concreción, no una concreción absoluta, se definió el perfil competencial de salida con unos descriptores, en el caso de la competencia STEM, 5 descriptores que deben alcanzarse al finalizar la etapa de secundaria. Es decir, la evaluación de la secundaria no va a basarse tanto, bueno, ya lo habéis oído, como no voy a decir a la novedad, no cuántas materias el alumno supera, sino mirando directamente este perfil competencial de salida. Entonces, esa sería la primera observación. Si estuvisteis el otro día en la ponencia que hice sobre evaluación, sí que describí un poquito cuáles han sido esos referentes, aparte de las competencias, las directrices europeas, pues también los objetivos de desarrollo sostenible y los retos del siglo XXI, consumo responsable, el convertir a ciudadanos implicados con el mundo, transformadores, es decir, no solamente un aprendizaje pasivo, sino un aprendizaje activo que consiga que el alumnado se implique en el mundo que le rodea, de forma que los centros educativos se abren al exterior. Ya no es un cambio completamente de concepto de abrir aulas, abrir espacios de trabajo, trabajar en conjunto, o sea que la interdisciplinariedad, que también el currículo de la propia ley lo proporciona. En líneas generales, ¿qué novedades hay? Digo ahora ya novedades en cuanto a la ordenación. En cuanto a la ordenación, una novedad súper importante es que aparece la ordenación del ciclo 0-6 años. No había ordenación nacional del ciclo de 0-3, sí que la había a partir de 3, pero era bastante antigua, no se renovó con la 11, o sea que estaba desde LOE. Ahora el ciclo 0-6 aparece regulado por primera vez. El perfil competencial de salida no solamente es para el alumnado que termina la educación secundaria obligatoria, sino que también para el alumnado que termina la FP
los ciclos de formación de grado básico que ahora mismo van a conducir a una titulación. Ahora mismo, sabéis, diréis, pues eso ya estaba. No, eso está en una transitoria de la LOMCE no lo contemplaba. Sin embargo, salió una transitoria, bueno, pues la transitoria se ha ido alargando y al final era, aunque hay alumnos que han terminado la FP básica sin titular, eso también, te digo, alcanzando las competencias de la FP básica. Es excepcional, pero lo hay. A partir de este momento no lo habrá. Desaparecen los itinerarios académico y aplicado, sí que aparece las matemáticas A y B, pero con una diferenciación muy difusa entre matemáticas A y B. O sea, esa diferenciación estoy hablando sobre todo refiriéndome a las matemáticas ya. Y luego, como sabéis, reaparece la diversificación curricular, que el PEMAC se había convertido como en una vía sin salida, una vía que había que volver a la vía ordinaria a partir de cuarto de secundaria, pues ahora ya la diversificación vuelve a tercero o cuarto de la ESO y también con posibilidad de titulación siempre que se alcancen las competencias descritas en el perfil de salida. Y como novedad, que también afecta a las matemáticas, la rama de bachillerato general, que todavía yo creo, según hemos estado viendo en distintas comunidades, va a ser una implantación minoritaria, pero bueno, es una oportunidad porque va a tener unas matemáticas obligatorias en primero de bachillerato, que además no van a estar condicionadas, no sabemos cómo será la EBAU, eso todavía no lo sabemos, pero no van a estar condicionadas en todo caso con esa EBAU porque no están en segundo de bachillerato, entonces es unas matemáticas bastante aplicadas, enfocadas con un enfoque digital. Bueno, en cuanto a también los contenidos del currículo, los elementos curriculares, aparece como novedad las competencias específicas, que ahora entrará ya José Luis en lo que son las propias del área de matemáticas, que son las que están definidas no tanto definidas, son lo que ha comentado Onofre en el documento del CEMAC. Ahí ya sí que aparecían las líneas de esas competencias que van a ser el objetivo que se va a evaluar. No va a ser tanto los saberes, lo decía el otro día, no tanto si el alumno factoriza un polinomio de grado 4 o no lo factoriza, sino si con esto resuelve un problema o no resuelve un problema. Es decir, no nos vamos a preocupar, el profesor va a tener muchísima más autonomía, tanto el profesor como el centro educativo, y ya esto que en la reunión del departamento uno llega y dice, uy, es que yo no me he dado tiempo a dar la ecuación bicuadrada. No te preocupes, no pasa nada. Si no se habla de ecuación bicuadrada, no pasa nada. La LOMCE era un currículo donde casi decía día a día lo que había que ir haciendo y lo que había que ir evaluando. Pues ahora es un currículo que da muchísima más oportunidad, mucha más oportunidad a la autonomía. Es curioso porque a veces luego se critica, es que han quitado esto, cuando el profesorado dice el currículo es súper amplio, hay que adelgazarlo. Se le adelgaza el currículo y dice, que se ha adelgazado demasiado, ya bueno. Sabéis también que el currículo que marca el Ministerio es enseñanzas mínimas. Son enseñanzas mínimas que para las comunidades de lengua propia es un 60% y con lengua propia un 50%. Las comunidades a partir de ahí, excepto lo que dice Onofre, bueno, pues han hecho cada una su propia interpretación y cada uno puede haber caído con la suerte de cómo se hayan desarrollado los currículos dentro de sus comunidades. Bueno, no sé si me he extendido mucho, pero... Muy bien, nos acompaña Patricia, Patricia es maestra, entonces... Patricia, a mí me gustaría saber cómo encaja la visión de las maestras y los maestros, esa visión más globalista, más generalista, la propuesta de matemáticas, porque es una propuesta de matemáticas del nuevo currículum. Buenos días a todos. Bueno, los maestros de infantil y primaria estamos un poco acostumbrados a trabajar pues eso, de forma global, de forma más integrada, y es verdad que esta propuesta pues encaja mucho con nuestras etapas y con nuestra forma de trabajar. Por tanto, ha sido un poco que se quede reflejado en la ley un poco nuestra dinámica. Sí que es verdad que siempre una ley nueva pues aporta matices en los que sí que el profesorado
ve la necesidad de formarse, sobre todo, bueno, pues en algunos aspectos de los sentidos matemáticos, de cómo se han reflejado los nuevos saberes, de cómo se han encajado en esta estructura, pero yo creo que en general la propuesta está muy bien acogida y sí que se ven muchas posibilidades en esta propuesta. Las situaciones de aprendizaje son contextos muy amplios en los que trabajar, que son en los que estamos acostumbrados. Al ser generalistas podemos integrar las distintas áreas, entonces da muchas posibilidades. Y sobre todo en el área de matemáticas, bueno, yo creo que la idea es centrarse en el problema y a partir de ahí que vayan descubriendo los conocimientos, los saberes. Entonces es muy interesante. Y la coherencia vertical que presenta el documento pues también da mucho apoyo, mucha significatividad a todo el aprendizaje de las distintas etapas. Yo creo que los maestros están muy contentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, ya nos toca a José Luis. José Luis Muñoz es de secundaria y ha sido también participado en el tema. José Luis, ¿qué ha supuesto estructurar el nuevo currículo en sentidos matemáticos en vez de bloques? Y luego, un tema que ya he dicho que nosotros avanzamos. ¿Hay mucha diferencia entre secundaria y bachillerato? Bueno, elaborar el currículum basándose en las bases del CEMAT, pues no es una tarea fácil, porque bueno, hay que tener en cuenta que venimos de una tradición academicista y lo que propone este documento es muy revolucionario. Lo bueno que tiene el documento es un marco teórico, o sea, un respaldo por detrás que bueno, a mí y al equipo nos gustó, entonces pues lo cogimos. Y claro, uno hace teníamos el documento del CEMAT, teníamos la LOMSE, teníamos la LOMCE, teníamos la LOE, teníamos todas las leyes educativas allí del Ministerio, obviamente. Y bueno, pues vamos a poner a hacerlo. Claro, uno repasa un poco cada ley y voy a coger unas palabras de Carmen Burgués que me gustaron mucho en el vídeo que hizo la Federación, de decir que hay reformas que pusieron el foco en los contenidos, quizá la reforma del 70, ¿no? Luego otra reforma que puso el foco en comprender esos contenidos, luego otra reforma que intentó poner el foco en utilizar esos contenidos, y ahora ha llegado esta ley que se propuso poner el foco en saber cuándo utilizar estos contenidos, en razonar, en comunicar y en que el alumno cree como una especie de red matemática, no una línea, no una recta lineal, una red de matemáticas que le ayude en su vida, ¿no? Por eso lo de razonar, comunicar, representar. Y entonces, pues eso fue como cuando yo aterricé allí, pues lo que nos pusimos, ¿no? Claro, cuando te pones con todo eso, pues dices, hay que tener una visión amplia de lo que es enseñar matemáticas, hay que tener una visión amplia de lo que es enseñar matemáticas y de lo que es aprender matemáticas. Y ahí nos cogimos un poco a la definición que viene aquí, bueno, que viene aquí escrita, ¿no? Que es la definición de sentido matemático, ¿no? Que es, como he dicho, no creo que lo voy a leer aquí para no equivocarme, no entendemos el sentido matemático como el conjunto de capacidades relacionadas con el dominio en contextos de contenidos numéricos y algebraicos, geométricos, métricos y estocásticos que permiten emplear estos contenidos de manera funcional y con confianza en las propias habilidades. Eso de manera funcional es pues que sepan luego cómo utilizarlo y cómo usarlo para en su vida. No voy a decir, no vamos por ahí haciendo polinomios, ¿no? Pero las ideas sí. Y en fin, y se hizo el primer esfuerzo en definir las competencias específicas. ¿Qué competencias debería tener matemáticas debería tener un ciudadano del siglo XXI? Competencias que además, por la estructura de la LOE, deberían de contribuir a las competencias clave que definió el Consejo Europeo en 2018. Bueno, pues ahí sacamos del marco teórico las competencias, pues la resolución de problemas, la razonar, las conexiones, que son unas cosas nuevas, nuevas no, ahora. Y luego pues además pusimos las competencias socioafectivas porque cualquiera que damos clases sabemos que está el problemita de hoy las matemáticas, a mí las matemáticas, mal. Entonces los matemáticos, como son muy resolutivos, ponemos solución a eso. Y salió eso. Y entonces, pues el documento del CEMAT, con todas esas cosas, pues
te pones a pensar y que de lo que enseñamos, ¿qué podemos poner? Y surgió el concepto que nos gustó de gran idea, que está aquí, es decir, coges la LONCE, la LOE, la LOCS, todas, y dices, ¿qué podemos hacer para que esto sea funcional? Y entonces ahí le das una vuelta importante porque dices, ¿para qué quiero explicar los polinomios de grado 7? ¿No? ¿O para qué quiero hacer esto? ¿O por qué quiero hacer esto? Y claro, al final surgen las grandes ideas. Yo quiero que el alumno en su vida vea patrones, porque los patrones solucionan muchas cosas, vean regularidades. Entonces, usaron las grandes ideas. Claro, dificultad, pues esto es un documento de bases y entonces hay que darle el formato y luego está aquí el Real Decreto. Entonces, pues bueno, o sea, las grandes ideas hubo que plasmarlas de forma tangible, es decir, pero además de forma tangible, cercanas al que el profesorado cuando lo lea no se asuste, cumpliendo la normativa del Ministerio. En fin, una serie de condicionantes que quizás ese gran tanto por ciento que dices que hemos respetado, pues se ha podido hasta donde se ha podido, ¿no? Y en fin, con todas esas cosas, pues tú te empiezas a leer toda la documentación, tener mucho el marco teórico, Ontario, por ejemplo, y empiezas a clasificar las grandes ideas, ya tienes en la cabeza lo que es el sentido matemático, el sentido algebraico. Yo quiero que en álgebra hagan esto, no quiero que me resuelvan ecuaciones, quiero que tengan la capacidad de ver las grandes ideas que están aquí, es decir, los patrones, el cambio, la igualdad y desigualdad, es decir, las cosas que consideramos, yo por lo menos, que son importantes. O sea, el objetivo de lo que se quiere es cambiar el foco y analizar los contenidos, la funcionalidad que pueden proporcionar, pero no más allá de una funcionalidad que diga, pues es que voy por ahí usando el teorema de Pitágoras continuamente, no, una funcionalidad un poco más allá. Y bueno, pues fue complicado. El documento de bases es un documento interesante, duro de leer, lo tengo que decir, duro de leer, pero muy interesante y sobre todo con una base, para mí, una base teórica muy importante, que es, para mí, es la satisfacción de que el currículum que se ha presentado tiene un soporte detrás importante. Todo eso ya fue complicadillo, en la ESO. En la ESO. Cuando llegamos al bachillerato, respondiendo a la segunda pregunta, pues ahí nos temblaron las piernas, porque estaba la EBAU. Y claro, ahí una de las funcionalidades es que el alumno llega a la universidad, ¿no? Quizás el que quiera. Y fue complicado, pero volver a extraer las grandes ideas y las funcionalidades, compaginándolo con que al final del ciclo el niño le va a poner un examen que probablemente lo cambie y que sea como siempre. Y ahí pues hubo muchísimo debate en el equipo y se decidió, por ejemplo, ser consecuente con lo que se había decidido. Se había decidido adoptar el documento y poner los sentidos, y en bachillerato se fue hasta el final y se pusieron también los sentidos en bachillerato. Y como por favor ha dicho Onofre, las derivadas y las integrales, pues si destilas qué hacen, realmente miden. Y claro, ahora aparecen en el sentido de la medida, que te vas al sentido algebraico y ¿dónde están las integrales? ¿No? Las integrales. Bueno, luego hay sus aspectos que hay que encajar, ¿vale? Porque no todo está maravilloso, pero destilando qué hace cada cosa, surge la reordenación de los sentidos. Y bueno, y luego también para que nos tomamos en serio lo del sentido socioafectivo, aunque no somos unos expertos en eso, pero hemos aprendido mucho. También pusimos también su sentido socioafectivo en bachillerato, que además, porque ahí estuvimos súper dudando, porque claro, bachillerato son palabras mayores, pero es que también pensamos que en el bachillerato es justo cuando más falta hace, porque los chiquillos tienen que decidir, el estrés, pues dijimos, no podemos quitarlo, y llevamos hasta el final la decisión que tomamos. Bueno, luego aclararemos. Muchas gracias, José Luis. Claudia es la
era una representante de la federación en el grupo y además está trabajando en la Consejería del Gobierno de Cantabria en temas relacionados con evaluación y desarrollo curricular. Entonces nos viene bien porque creo que nos puede tomar esas dos lados. Claudia, ¿cómo has visto reflejado el trabajo del grupo del CEMAT en los nuevos currículos? Y ahora la segunda parte. Después de la publicación de los currículos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ¿qué es lo que le quedan a las comunidades autónomas y en tu caso Cantabria? Bueno, pues el trabajo del CEMAT lo he visto muy reflejado en los currículos. Yo, además de estar en el grupo del CEMAT, también estuve en el grupo del Ministerio en la parte de matemáticas. Entonces, bueno, era fácil hacer un puente, pero también suscribo pues las dificultades que ha manifestado, que ha expuesto José Luis, porque cuando pasamos del documento de bases a pasar a un documento ya de currículo, de acuerdo, que se ajustara a las condiciones que debe tener, pues encontraron dificultades. En ese sentido, en el documento de bases insistimos mucho en los sentidos. Tú también has mencionado ciertas líneas que se corresponden con las competencias específicas, o comparte con las competencias específicas, y yo ahí creo que hay que también subrayar el tema de las competencias específicas, ese enlace entre los sentidos con sus saberes, que aunque suponen un cambio, pero no dejan de ser una continuidad de los contenidos, o sea, hay cierta relación. Y para mí hay que hacer también mucha labor en difundir las competencias específicas, lo de los cinco bloques, ¿no? Resolución de problemas, razonamiento y prueba, argumentación y comunicación, conexiones y socioafectivo. Porque creo que si vamos, que una de las partes clave del currículo sea la evaluación, una evaluación por competencias. Los criterios de evaluación están asociados a las competencias específicas, que además hacen de puente con los descriptores de las competencias clave, pues que es clave también difundir estas competencias específicas y que el profesorado pues nos quedemos con estos 5 bloques. Respecto al papel del CEMAT en los currículos, yo en el grupo de Cantabria pues no ha habido tampoco ninguna dificultad en reflejarlo. Es más, la labor de nuestro grupo, yo estoy en evaluación educativa, lo que pasa que dentro de la consejería se crearon grupos de profesores, en nuestro caso de profesoras, para el currículo de matemáticas. Éramos 3. Otra es Carmen Espeso, la presidenta de la Sociedad de Matemáticas de Cantabria, y otra compañera que además es también de la Sociedad de Matemáticas y la coordinadora de la EBAU de secundaria. Ha habido mucha facilidad en ponernos de acuerdo, hemos trabajado bien en equipo, y el documento del CEMAT nos ha servido para completar algunas cuestiones que no se habían incluido en los reales decretos de ESO y bachillerato. Pues lo que no se había tomado del documento de bases hemos discutido si incluirlo o no, y en algunos casos pues lo hemos incluido. Y aún así, si comentaba José Luis que no era fácil aterrizar del documento del CEMAT al currículo, bueno, en nuestro caso ha sido fácil porque hemos adoptado prácticamente lo que viene en los reales decretos, pero sí hay preocupación de luego el aterrizaje en los centros en septiembre, con poco tiempo. En los decretos de currículo hay un artículo sobre programaciones didácticas que se va a pedir a los centros, se va a dar tiempo, pero que además de
o sea, hay que secuenciar los criterios de evaluación por cursos, también los saberes básicos, y eso no está hecho. Y luego, respecto a la evaluación, estamos también ahora en un grupo de trabajo en la consejería con inspectores de educación que ponen mucho el foco en la evaluación, cómo se va a evaluar, la promoción, la autonomía de los centros. O sea, se insiste mucho en la autonomía de los centros, pero al mismo tiempo eso preocupa mucho. Yo veo que lo de la autonomía es... hay ganas de autonomía, pero luego a ver, ¿y cómo lo van a hacer los demás? Porque queremos ir a la par todos. Y entonces se está trabajando ahora en una guía de orientaciones, y lo que andamos es también pues buscando qué han hecho otras comunidades, qué desarrollo han hecho, cuál nos parece buen referente. Hay discusiones entre nosotros si conviene los descriptores clave, los descriptores del perfil de salida de las competencias clave, secuenciarlos por cursos, por ciclos en primaria. Yo, en cuanto a dificultad, bueno, aparte del tiempo, pero que creo que este primer año pues tiene que ser también un poco flexible para que vayamos implementando y vayamos viendo cómo encajar todo. También lo que hay es una gran demanda de formación del profesorado y hacer llegar, o sea, esto que nos parece el documento del CEMAT, todo este proceso que a los que hemos estado dentro ya lo ves como muy natural y aún así encuentras dificultades, esto no pensemos que ha llegado ni mucho menos a todo el profesorado de aula, y también en los centros de profesores me consta que hay preocupación porque saben que van a tener un año de formación, pero que necesitan unas pautas pues lo más claras posible y formarse, todos formarnos para luego seguir formando. Muchas gracias. Bueno, yo creo que este acto estaba pensado, aparte de que tuvierais una visión de cómo se ha cocido y cuáles han sido las entrañas del trabajo del CEMAT y la relación con el Ministerio, y por los propios actrices, cómo funcionaba. Lo importante es que tenemos tiempo. Si alguien quiere alguna pregunta, alguna aclaración, pues entre los que estuvimos participando en el grupo de CEMAT y el Ministerio, pues podemos debatir y hablar. ¿Alguien quiere alguna cuestión? Sí. Dime. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Cómo veis al profesorado separado para afrontar esto? Vale. ¿Hace falta dar un menito? Empiezo. Esa pregunta te contesto yo porque me la han hecho mucho. Me la han hecho mucho. Y yo digo, yo tengo voy a cumplir 61 años. Yo soy de la primera promoción de GB, empezando clase en BUC. El cambio radical que en este país se produjo con la LOCSE. Desde la LOCSE, lo único que ha habido en matemáticas ha sido cambio de jerga. Cambio de jerga. Los que estáis aquí, los 600 que estamos aquí, no van a tener ningún problema. Ningún problema. Porque la forma de trabajo desde la LOCSE, llámale procedimientos, luego llámale tal, llámale competencias, es lo mismo. El Freudenthal es del 73, Olia es del 50. Es decir, los marcos teóricos que sustentan el currículum de matemáticas desde la LOCSE son los mismos. Ha cambiado algún foco, como ha dicho José Luis, donde hemos puesto el foco, pero aquí podemos ver compañeros trabajando igual. El resto, lamentablemente, por lo que estoy viendo con algunas propuestas editoriales, puede ocurrir, como ha dicho Ruth, que ocurre como ha ocurrido con anteriores leyes. Que al final siga siendo lo mismo de lo que viene siendo hace 30 años. Ventaja. Este documento, y yo parte interesada porque el marco lo hemos hecho nosotros, tenemos un buen documento y un buen currículum de matemáticas
desde el Ministerio. No puedo decir lo mismo de otras comunidades, pero desde el Ministerio. Entonces, ¿hace falta formación? Sí, como antes. ¿Hace falta acompañar? Sí, como antes. No hay tanta diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que es decir, luego podemos pensar cómo forzar ese cambio. Y a lo mejor no nos gustan las soluciones de cómo forzar, ¿no? Pero si los que llevamos tiempo en esto, no hay tanta diferencia. Hay cambios de foco. Yo puedo mirarlo en una tabla así o lo puedo mirar así. Pero en matemáticas, bueno, sí, ha evolucionado, tenemos pensamiento computacional. Bueno, antes también hacíamos algoritmia. Ahora el tratamiento de datos y es más importante, ¿no? Nos hemos dado cuenta, aunque la LOCSE estaba en las actitudes y lo tenemos y está recogido en los mejores currículums internacionales, ¿no? En Ontario, en Portugal, que las emociones, los afectos, el currículum oculto es importante. Y aunque en el documento no está, porque y eso es un debate técnico, no de confrontación. Nosotros pensamos que el dominio afectivo no es un dominio estrictamente matemático y que es un estricto transversal que afecta a más gente, pero estamos totalmente de acuerdo. En Singapur, en Portugal, en Ontario, todas las investigaciones que tienen que ver con didáctica de las matemáticas dicen que los afectos son muy importantes. Entonces, me parece bien que se trate. Podemos discutir de forma técnica si van ahí o van a otro sitio, pero no ha cambiado tanto. Los que estamos aquí no tendremos ningún problema. Los otros, pues habrá que intentar convencerlos y acompañarlos. Y eso va por inversión en formación del profesorado, evidentemente. Si alguien quiere... Ruth. Yo, evidentemente, la formación del profesorado es fundamental. Se juega con una ventaja, que también puede ser un inconveniente. Sabéis que la plantilla de profesorado española es una plantilla envejecida. Veo por aquí jóvenes que evidentemente van a tener su oportunidad. Entonces, la primera formación, evidentemente, en los centros de formación del profesorado, en los másteres de formación del profesorado, que ya van a incorporar esta nueva visión curricular. Luego, en cuanto a formación de parte de las administraciones, pues en lo que compete al Ministerio de Educación, pues ahora mismo sabéis que, bueno, no por algo malo siempre viene algo bueno. Sabéis que por los fondos de recuperación ahora mismo estamos en un momento económico que estamos fatal en el momento económico, pero bueno, hay muchísimo dinero que ha venido de Europa para invertir en educación. Entonces, se ha dotado a las administraciones de parte del Ministerio, se ha repartido fondos, o sea que, y el Ministerio, como no puede ser de otro modo, pues pero claro, el Ministerio, sabéis que la competencia que tiene, a pesar de que puede formar profesorado a través del INTER, pero claro, es limitado dentro de toda la masa de profesorado que hay en España. Pero sí se han organizado ya 3 cursos, de hecho ahora en el mes de julio comienzan los 3 primeros cursos de formación, un curso de formación de currículo, un curso de formación de evaluación y un curso de formación de situaciones de aprendizaje. Hay otra convocatoria para el mes de octubre y otros 3 cursos en octubre, otros 3 cursos en noviembre. Y en la convocatoria sabéis que se publica en el mes de marzo, me parece, enero para la convocatoria de marzo y me parece que se haga junio-julio para la convocatoria de octubre. Pues evidentemente la formación va a girar hacia la formación del currículo y también, por supuesto, de la competencia digital docente, que es una parte fundamental que ha comentado Onofre. Es sorprendente, y no tan sorprendente, o sea, no me sorprende tanto, que uno venga a estas jornadas y hay profesorado que presenta su trabajo mediante situaciones de aprendizaje, que parece que es como la novedad de la LOLOI, pues no es tan novedad, ¿no? Porque ya se está realizando ese tipo de trabajo en las aulas. O la parte de digitalización. La parte de digitalización, evidentemente, yo creo que el profesor de matemáticas juega con una ventaja. En todos los centros es en la avanzadilla, ¿no? El profesorado de matemáticas. Entonces, creo que de esa parte no va a haber problema. Falta por configurar, evidentemente, una parte importantísima que todos estamos deseando saber de ella, que es
la parte que ha comentado también José Luis de la EBAU. La EBAU, bueno, este trabajo, ¿cómo va a compaginar? También se está planteando una EBAU competencial, pero evidentemente creo que pronto habrá noticias, pero de momento yo creo que es un hándicap que no se conoce, porque lo que sí que lo que se pretende, eso sí es que el segundo de bachillerato no sea una academia del examen de EBAU. O sea, que segundo de bachillerato tenga, pues se evalúe a través de sus propios... Hay un perfil competencial que no es como el de secundaria, no es un perfil es orientativo, pero bueno, que se evalúen por competencias y no tanto diciendo, pues a ver lo que va a entrar o lo que no va a entrar, a ver cómo se conjuga esto, que evidentemente es una de las muchas incertidumbres que hay. Bueno, un apunte. Aunque lo que ha dicho Ruth, de los cursos del Ministerio, CEMAT lanzó un curso de divulgación de su documento que se grabó porque estaba hecho de la pandemia, está en el canal de la Federación, y por ejemplo tenéis una explicación de los sentidos, pero por eso, a mí me sorprendió, me sorprendió porque además lo hice yo, y me sorprendió que la conferencia, que es un tocho sobre marco teórico, porque el marco teórico es durito, pues tiene 700 visualizaciones. Yo alucino. Yo mismo decía, vaya tocho de conferencia. Pero, o sea que hay medios para entender y para ver eso. No, al hilo de lo que dices, Onofre, o sea, me parece muy bien hacer difusión del canal, en el canal de YouTube de la Federación están colgados los vídeos del curso que se hizo, que serán unos vídeos más o menos caseros, habrá igual en el futuro que mejorarlos, pero a mí me parece de momento un material estupendo, y que cuantas más visualizaciones y más se haga llegar a más profesorado, pues muchísimo mejor. No sé si también la Federación, en el plan de formación, Agustín, sí, tiene previsto un curso. Sí. Le estaba escribiendo a Onofre, lo interrumpí, pero sí, lo contó Juani, que en los primeros meses del año próximo se volverá a convocar algún curso relacionado con el currículum de la Federación. Sí, porque... ya posiblemente solo desde la Federación. Sí. A ver, yo creo que también los cursos del Ministerio, los centros de profesores, pero que además de que creo que es bueno cursos generales de evaluación, luego también, por lo menos en secundaria, a diferencia de primaria, somos mucho de nuestra materia, o sea, no, también es un referente, y tener cursos específicos de matemáticas como el de la Federación, pues también viene muy bien. Se hizo el seminario también en Castro Urdiales, seminario sobre los sentidos. Sí, y todas las conclusiones están en la página web. A ver, sí. Buenos días, yo soy maestro de primaria y estoy trabajando de asesor en un CEP en Tenerife, en Canarias. Nos ha costado un esfuerzo tremendo en que el profesorado de primaria empiece a trabajar por situaciones de aprendizaje, igual en un currículum un poco dirigido como era el anterior, pero trabajar esos criterios de evaluación en lo que había contexto, había contenido, había procesos, había recursos, y pese a estar tan dirigido, ha costado años, pero ya el profesorado más o menos ha entrado. Yo estoy pensando ahora, ustedes no me ven, pero me están temblando las rodillas, porque a mí me van a preguntar el profesorado de primaria, y sobre todo ese de inglés, de francés, de educación física, que tiene tutoría y de matemáticas. Paco, tengo que trabajar unas competencias específicas de conexiones, relaciones, argumentación, pensamiento computacional, y el currículo es muy abierto y me parece fantástico para la gente que domina las matemáticas, porque a mí me parece fundamental para dar matemáticas en primaria, ya de ustedes no hablan, tienes que conocer perfectamente el área que estás trabajando, si no estás perdido, y vas a echar mano del libro de texto. ¿Qué le digo yo en septiembre a ese profesorado de primero, tercero y quinto, cuando tenga que trabajar razonamiento y prueba? Me dirá, ¿qué es razonamiento y prueba, Paco? Y entonces cogerá, o tirará de los saberes básicos, o tirará de un libro de texto. Me parece
perfecto que sea muy abierto, pero ¿qué hago con ese 60% de profesorado? Patricia, que es la experta. Bueno, pues un documento básico, o sea, el Real Decreto es muy fácil de leer, muy entendible y muy claro. Pero yo creo que el documento... Perdona, disculpa, es que como queda poco tiempo. Hasta este curso yo tengo un porcentaje elevadísimo de profesorado que no se ha leído el currículo. Claro. Tú me estás diciendo que se lea un documento base. Yo creo que hay que aterrizar en la realidad de los centros. En el documento base hay un apartado muy interesante, aunque sea solo coger ese, que dice prestar más atención a y prestar menos atención a. Y eso nos da muchas pistas de dónde nos tenemos que centrar. Y yo creo que es verdad que al profesor de primaria pues le falta un poco de formación matemática, pero eso es un problema generalizado, o sea, quiero decir, pues dado el carácter de generalistas que hay y que la formación del profesorado es general. Es que yo soy de secundaria, pero ese problema también lo tenemos. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es que se lean los documentos de la ley que tienen que aplicar. Quiero decir, no me lo he leído, pero lo tienes que leer. Quiero decir, yo, como jefe de departamento, llegas a leer todo. Y el documento base. Yo lo hago. Voy y el libro. Pero que a mí me ha pasado el caso de decir, oye, pero si el tema 1 del libro X son números naturales y en el modelo empieza por números naturales, digo, claro, porque es una cosa y el Real Decreto es otra. Una vez que se hace eso, aceptarlo, a ver cómo lo concretamos. Pero vamos, yo considero básico que eso hay que... Porque estoy yo aquí, que lo he hecho con otras leyes. Y yo también lo considero básico, ¿no? Pero es que yo me enfrento a gente que... Bueno, yo lo que sí quería yo resaltar es que este problema es un problema del sistema educativo, no de la LOMLOE. O sea, ese problema ya lleva existiendo, es un debate importante que también hemos tenido una reunión con la Federación de la formación del profesorado. La formación del profesorado no una vez, bueno, sabéis que ha habido también un documento de INTEF, es un documento que ha estado en la LOMLOE, salía un compromiso de que en el plazo de un año se publicaría unas directrices, supongo que todo el mundo lo conoce, un documento de 26 propuestas para la carrera docente. Entonces, en esas 26 propuestas, que no se pueden implantar de hoy a mañana, evidentemente, porque empiezan por la definición de un marco de competencia docente, y un marco de una competencia docente pues no se hace de hoy a mañana, pero bueno, una vez definido ese marco, pues toda la carrera docente, desde los inicios, las facultades de educación, que evidentemente yo participé en el estudio TEDSEME sobre la formación de los futuros maestros de diplomatura en matemáticas, y realmente a nivel internacional participaron pocos países, pero salíamos muy mal parados en España. Entonces, me parece que fue en 2011 este estudio, es decir, que esto no es que hoy, porque la LOMLOE, el profesorado que ha hecho la especialidad de inglés no tenga formación en matemáticas. Es cierto que la administración, las administraciones en general le abocan al profesorado a dar algo para lo que en principio no se formó, y que además a veces hasta lo rechazan, porque es que a veces el profesorado que ha hecho un magisterio convención en inglés, pues no le gustaban matemáticas, ni le han gustado desde tercero o cuarto de la ESO, no le gustaban. Entonces, pues evidentemente hay que trabajar en ello, pero una vez que uno tiene esa responsabilidad de trabajo, pues bueno, José Luis dice, bueno, pues en el departamento se pone, pero sí es cierto que habrá profesorado con mayor antigüedad que podrá establecer unas programaciones. Las programaciones hay que hacerlas. El nivel de autonomía de los centros va a depender de las comunidades autónomas. Por ejemplo, por aquí se habla una persona de Melilla, nosotros tenemos competencia en el Ministerio de Ceuta y Melilla, centros en el exterior, se va a dejar bastante autonomía incluso de horario a los centros educativos. Van a poder, o sea, se ha fijado en Ceuta y Melilla un mínimo de horario, y ellos van a poder, es decir, pues 2 horas más, hasta 12 horas en la primaria y 12 horas en toda la etapa de primaria y toda la etapa, bueno, no se ha publicado esto, pues también como ayer decía en esto, no está en el borrador todavía. Pero bueno, si se publica, pues entonces tendrá que haber unas buenas programaciones, un apoyo en los centros educativos también. Está prevista la parte esta de iniciación en la carrera docente, de forma que un profesorado acompañe al profesor que se inicia, no que llega el último y le toca la materia más compleja.
bueno, pues todo este tipo, es cierto que la carrera docente debe reformarse, pero que este problema al que tú apuntas, creo que no es un problema del ONLOE ni de este currículo, es un problema de formación más importante, de hecho, y preocupante. Pero sí, es un súper reto. Sí. Bueno, yo si quieres te cuento nuestra visión como federación, que sabes que intentamos integrar a gente primaria y es muy complicado, y también he sido asesor. Es decir, yo creo que algunos de los problemas lo habéis dicho. No es una cuestión exclusiva de primaria, como ha dicho José Luis. Yo, que tengo ya casi 36 años de docencia, me he encontrado que han cambiado los criterios de evaluación y de cualificación de una ley. Por ejemplo, cuando cambiaron que no se podía poner ceros y unos y tal, y hay gente que no se ha leído el marco en el que tiene que trabajar. Bueno, posiblemente porque nadie... entonces, cada uno tiene que ver que efectivamente hay que conocer el marco. Luego es verdad que no todos tenemos que ser desarrolladores de materiales. Yo creo que las administraciones y la federación participaremos en ello. Tienen que haber modelos. Podemos encontrar modelos, ¿no? Hay modelos en castellano en la página del Instituto Freudenthal, tenemos modelos en ECTM, hay modelos en muchas de nuestras sociedades, es decir, que tenemos modelos de cosas que se pueden hacer. Y luego, una cosa muy importante que yo he dicho y que debería de ser responsabilidad de las administraciones, pero aunque en la medida de lo posible desde las sociedades de profesores haremos, es acompañamiento. Porque el problema que tú dices, yo que he sido profesor del grado de magisterio hace 20 años, y ya lo habéis indicado, el problema es que muchas veces las compañeras y los alumnos y las alumnas de magisterio no es que no les gusten las matemáticas, es que las odian. Entonces, tenemos un problema que ya está detectado, como ha dicho Ruth, que ha participado en el internacional, que en España tenemos un problema con la formación en matemáticas de las maestras y los maestros. Y eso habrá que incidir dentro de las propuestas del Ministerio y dentro de las propuestas de las escuelas de las facultades de educación y de los departamentos de didáctica. Pero, como dicen, esto no es nuevo, pero seguiremos con el tema. Amparo, creo que sí. Sí. Es que se sale un poco del momento. Estabas comentando antes lo de la EVAL, nos daba un poco de miedo. ¿Esto no ha servido un poco para intentar unificar? O sea, ¿no podría servir para intentar unificar la EVAL, que siempre estamos con ella? Porque a mí me da mucho miedo lo que tú estabas diciendo. Ahora vamos al segundo, vamos a transformar el currículo, los objetivos, bien, y llegamos a la EVAL. Y tenemos una aquí en la Comunidad Valenciana, tenemos otra en Madrid, tenemos otra. Eso no, este revulsivo que hace el Ministerio, no sé si es a Diego que tengo que preguntar, o en general, lo que sepáis, este revulsivo que se ha hecho, ¿no ha servido un poco para unificar criterios? ¿No podría servir para unificar criterios? Bueno, ¿qué información tenéis? A ver, dices unificar criterios, evidentemente, unificar criterios, habrá que unificar criterios, pero otra cuestión diferente es unificar examen o prueba. Tenemos el marco que tenemos. El marco que tenemos, ¿cuál es? Un marco autonómico con competencias 100% transferidas en educación. Entonces, pues, a ver, la prueba de acceso a la universidad, pues, compete tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Universidades, pero lo que es evidente es que hay autonomía universitaria y autonomía educativa en las comunidades autónomas. Entonces, eso por un lado. Ahora yo no puedo decir más porque no soy evidentemente política, no, pero sí que puedo hablar de mi experiencia como coordinadora de la evaluación, de la futura evaluación que iba a haber en el año 2013 con la LOMCE, la evaluación final de bachillerato, que ahí sí que bueno, y muchos de los que estáis por aquí colaborasteis conmigo, he estado saludando a varios, bueno, Claudia por ejemplo, bueno, aquello fue una verdadera locura y logísticamente era prácticamente imposible. Es verdad que era una prueba, la prueba aquella que se planteaba en el 11, era una prueba para todo el alumnado, independientemente de si quería o no quería ir a la universidad, es decir, era una prueba de titulación. Era una prueba de titulación que había que hacerla en el centro educativo, no en la universidad. Eso era, de verdad, económicamente
imposible. Bueno, la cuestión económica era que evidentemente una prueba de titulación era gratuita. Ahora mismo el alumnado paga por la EBAU, es diferente una prueba de acceso, o sea, hay que hacer distinción, pero aquella prueba única tenía dificultades también. Por ejemplo, hay que contar con todo el alumnado que está en el exterior que se examina en la UNED. Ese alumnado se examina en distintos usos horarios. Puede haber una prueba, la misma, se encierra como en el MIR, que yo sé que en el MIR al alumnado, por ejemplo, de religión judía, se le encierra el sábado, porque se hace el sábado, y se le encierra todo el día hasta que ya son las 12 de la noche y se pone a hacer el examen. Encerramos a todo el alumnado para que la prueba no se filtre. Es decir, prueba única es imposible. Eso es imposible. Ahora, 3 pruebas, 5 pruebas, sus usuarios, hay que contarlo con la competencia autonómica. O sea que, bueno, lo veo bastante complicado. A mí también me han preguntado y la postura que mantiene la Federación y el CEBAT de lo que hemos hablado es que nosotros asumimos y somos defensores del Estado autonómico, el que está claro, y como ha dicho Luz, tenemos competencias. Nos parece una contradicción esa libertad de Estado autonómico en que a nivel universitario siga siendo distrito único. Luego es verdad que estadísticamente no hay tanta diferencia y no hay tanto trasvase, también es verdad. Entonces nosotros lo que pedimos, sabiendo porque hemos colaborado en las propuestas que decía Ruth, no es que haya una prueba única, sino que haya una prueba homologable. Es decir, si se decide que se utiliza esta calculadora, Si se decide que hay 2 problemas, 2 problemas. Si se decide que hay probabilidad estadística, probabilidad estadística. Si se decide que hay algo que la CRUE o alguien puede coordinar, que sabiendo que las matemáticas muchas veces, porque problemas hay en aeronáutica, medicina y poco más, es que sabiendo que las matemáticas a lo mejor van a ser decisivas en algún tipo de titulación, que esa prueba, que no tiene por qué ser la única, sí que sea homologable. Y eso yo creo que a lo mejor, como en estos momentos las competencias van a estar en las universidades, la Conferencia de Rectores, sí que puede ir en esa línea. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Hasta aquí hemos llegado. Nos seguimos viendo.
Sí, media hora. Si te quieres pasar, y luego a la salida. Ese 2. Muy específicas de matemáticas. Bueno, de verdad que se hace un esfuerzo por cómo ser capaz de enseñar esas matemáticas sin tener que profundizar menos. O sea que, como que da un básico de trabajar, que es Parece que estamos en la... Sí, yo también venía. Claudia, sí. Muy bien, nos tenemos ahí en la 4, en Santander. Muy bien. Me voy a poner la verdad que unos días súper intensos, pero... ¿Qué hora? ¿Cómo te tratamos? Digo,
que lo hagan, sí. Pero si tienen que comprender qué es el solución, cómo podemos informar a las personas sobre esto, pues hablar de toda la información. Fíjate, luego sí, luego oye, ahora que estoy en Para casa ciega. Para mí, mucho, no sé, o sea, yo lo veo así. Un poco la idea sería lo que ¿Puedo plantear una situación de que hagan el labelo bajo el alumno? Sí. Sí, ahí está. No. ¿Vale? Que hay que seguir con un formato de un libro de deriva. ¿Sabes lo que pasa? Y con un formato de fundación un poquito como objetivo. Yo siempre tengo las encuentros sobre las situaciones. Ahora piensa un poco. La idea sería para mí, piensa un poco y dice, ¿para qué hago esto? Quiero que tenga un manejo y alguna de esas sí, una agencia, no, yo quiero que razone, yo por ejemplo hago los vídeos creativos, problemas de pensar todos los días, pero aquí esto hace 2000 y dices bueno, hago los bienes creativos y pongo problemas de pensar. Claro, yo digo, ¿qué quiero que haga? Yo quiero que generalicen la subcarpeta de la ciudad.
sabes responder. Y cuando ya te ha respondido, dices, sí, ¿puedo hacerlo con algo que se parezca? Sí, trabajo te cuesta introducir el tema de una manera. Que no puedo, que no se pueda. ¿Qué contesto puedo dar? Eso es por ejemplo de la es un problema que nos tienen los con el profesorado mucho más tradicional, ¿no? Porque cuando trabajamos en una operación, es lo que se ha hecho toda la vida, vamos, los niños tienen que saber hacer eso. Claro, ahí es donde va a haber un problema dentro de los Yo, por ejemplo, he reflexionado mucho con lo de los sentidos y los procesos. ¿Qué proceso matemático porque además cuando te la tengo que producir. O sea, no es que salga en mayo, sino que... Hilarlo por el porque es una serie de pasos. Por hilarlo. Forzadito. Lo que es forzadito y hilarlo. Sí, sí, sí. Lo que es un tío bueno y tal. Entonces, quiero que eso se tiene que ser a la hora de que la gente introduzca un poco los cambios. Preguntarse ¿qué proceso hago yo con esto? ¿O qué competencias específicas? Porque realmente las competencias específicas hay tres de solución de problemas, una de razonamiento, una de conexiones, no sé por qué hago esto. Entiendo que hasta el 10 de mayo tenemos para entregárselo a entonces, antes de lo mirarlo, vamos revisando y hasta el 10 de mayo no lo podemos dejar de lado. Sí, entrega última, ya entiendo lo tengo y me pongo a hacer sí, la entrega última. Pero ya te lo haré yo enviando desde ahora, pero esas características. Claro, que a muchas personas es importante y que tiene una situación a toda la población permite, por ejemplo, ¿no? El problema es que mucha gente se agarra a ese mismo. Claro. Y también tenemos el problema de la formación del profesorado, no la formación de base del profesorado. Hay muchísimo que no tiene una formación sólida en matemática, entonces se van a dar la práctica con la enseñanza diferentes. Dentro de matemática y de la porque hay que de matemática, el problema veo que tiene perfil, digamos, que no veían aquí que se había digamos, no se puede centrar en eso, pero es la matemáticas ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, o cosas que tú sabes bien lo que será. Entonces, si un profesor no cambias, mira, pero no te todos los años la pregunta de teoría de definición que explica que es un político, todo eso lo saben de memoria. Tú te lo has dicho a la niña, explícame que es un político. Yo entiendo que están cambiando eso, que ahora es la base. Efectivamente. Y cuando se haga polinomio un problema, no se necesita no, ¿para qué? Sino que se va a utilizar el conocimiento que se llama matemática. Eso podría ser, ¿sí? Porque yo creo que ahí podría ser un lado más, digamos, pero es verdad que no claro, pero ¿cómo lo podemos llevar a la hora? está mal que se hace la cabecita, te hace las cosas a la falsa, te hace, no sabemos dónde va a acabar un alumno, ¿no? Siempre te va a favorecer también para como dice
parece que ¿Qué te parece que podría ser, digamos, no entrar en cuestiones prácticas, pero una que la empresa pasa necesita de cualquier práctica? lo que ahí tira mucho lo que se está trabajando estos días de actividades solo más chumento, ¿no? Porque un alumno que llega también. O sea, tú necesitas explicar un problema de grado 7 para llegar a pero los 5 alumnos en clase que sí te llegan. Tú empiezas por grado 2, características, sí, venga chicos, ahora vamos a ver grado 5 de profesor. Sí, todo está en el ya. Sí. Ahí dice, la bolsa de color, lo digo por si de color, para explicar un polinomio pero en el soporte, pero la versión en papel en blanco. entonces, cuidado, pues te agradezco mucho, me has dejado mucho más tranquilo, esa es mi visión, porque creo que es el camino, es decir, si entiende que la asunta con el razonamiento matemático, cuando el cambio, falta. El problema es que tienes unos alumnos que te dan se llama aulas secundarias. Oye, profe, ¿hay otras cosas? Artículo de agua. Ya te voy a contar. Yo creo que esta ley no tiene un vídeo. Vale, no, ni lo haré. Has hablado con uno que lo ha hecho, pero oye, que esto es el mínimo. Sí. Y además no dice que todo tiene que ser situación de aprendizaje, que tampoco lo dice. En Andalucía sí que lo dice como lo de GeoGebra. Me parece que la discusión se juega para todo. Tampoco. Tenemos usarlo para discutir. Lo que hay manipulable es usarlo para discutir. Nadie dice son herramientas que se pueden usar. Por eso, el aprendizaje, si puedes poner un ejemplito. Propiedades curiosas de los números. Vamos, yo de hecho que estoy preparando el contexto va a ser Bachillerato, lo que sea. como contexto, me parece que el contexto es una realidad real. Un científico que ahí puede meter. Luego, colocamos el artículo en las redes. De verdad que te lo agradezco mucho, ¿eh? Bueno, si yo lo resuelto. Sí, nos deja muchísimo más tranquilo. ¿Qué pasa? Ahora. Me he equivocado de aula. ¿Qué pasa? Los señores de las diapositivas. Sí. Voy a ir a comprar el cargador del móvil que me voy a quedar sin móvil. Ah, cargar.